Mi esposa les dijo a mis padres que yo tenía una amante y que gastaba el dinero del hogar en mujeres y motivos oscuros. En un solo día mi familia entera me dio la espalda. No le mostré mi dolor. A la mañana siguiente le preparé el desayuno y observé su mirada de triunfo, sin imaginar que esa sería la última vez que manejaría mi vida a su antojo. Pero antes de seguir con esa historia, necesito saber algo. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora mismo? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber hasta dónde llegan mis rugidos de Reddit. Aún recuerdo aquel día como si hubiera sido ayer, porque algunas memorias se adhieren a nosotros de un modo extraño, casi incómodo. Yo estaba en el trabajo, intentando concentrarme en una tarea sencilla, cuando recibí 3 mensajes seguidos de mi madre. 3. Eso ya era lo suficientemente raro, porque mi madre nunca repetía nada sin motivo. El primero decía, necesito hablar contigo, y los otros eran prácticamente ecos silenciosos de esa urgencia. Intenté seguir con mi rutina, fingir que no los había visto, pero la verdad es que aquello empezó a dar vueltas dentro de mí como una piedra dentro del zapato. ¿Has sentido eso alguna vez? Esa intuición que no grita, pero aprieta, aprieta, hasta quitarte la paz. Pues sí, fue exactamente así. Pasé el resto de la tarde imaginando qué podría haber pasado. La mente es creativa para la desgracia, ¿no? Empecé a construir escenarios completamente aleatorios. ¿Será que alguien estaba enfermo? ¿Será que mi hermano se había metido en problemas otra vez? ¿Sería alguna noticia sobre un pariente lejano? Pero al mismo tiempo, había algo distinto allí, un peso que no sabía explicar. Intenté llamar varias veces, pero cada llamada iba directo al buzón, como si el silencio hubiera cobrado vida. Y ese tipo de silencio duele. Abre espacio para todo aquello que no quieres pensar, pero piensas igual. Cuando mi padre finalmente atendió, ya era de noche, y yo estaba tan ansioso que casi se me cae el celular de las manos. Su voz no era la de siempre. Mi padre siempre fue de ese tipo de hombres firmes, voz constante, postura de quien ya cargó el mundo en los hombros y sobrevivió. Pero allí, sonaba quebrado. Dijo solo una frase: no vengas hasta que aclares lo que hiciste. Y aquello me atravesó como una puñalada fría. ¿Sabes cuando escuchas algo que simplemente no encaja en tu realidad? Me quedé mudo, intentando entender, intentando unir piezas que no existían. Yo no tenía idea de lo que estaba hablando. La sensación que vino después es difícil de describir, pero lo voy a intentar. Fue como si alguien hubiera tirado del piso bajo mis pies sin previo aviso. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Las manos me empezaron a sudar, el corazón acelerado, y de repente todo a mi alrededor parecía distante, como si estuviera viendo mi propia vida desde afuera. Intenté insistir, pedir más explicaciones, pero mi padre repetía como un mantra: aclara lo que hiciste. Y, irónicamente, cuanto más me pedía claridad, más oscuro se volvía todo para mí. Yo necesitaba saber, necesitaba entender, y sobre todo, necesitaba volver a casa, aunque él hubiera dicho lo contrario. El viaje hasta la casa de mis padres fue interminable. Es curioso cómo el tiempo se comporta de manera extraña cuando estamos angustiados. Minutos se vuelven horas, horas se vuelven una eternidad. En el camino, repasé toda mi vida en la cabeza, intentando encontrar cualquier error que pudiera haber escalado hasta provocar algo así. Pero no encontraba nada, ninguna pista, ningún desliz. Solo dudas, preguntas y ese apretón constante en el pecho. Conducía casi en automático, como si mi cuerpo supiera a dónde ir, pero mi mente estuviera perdida en medio de la tormenta. Cuando finalmente llegué, la casa estaba con las luces encendidas, lo que, en cualquier otra situación, sería señal de normalidad. Pero ese día parecía un faro anunciando algo que no quería enfrentar. Al abrir la puerta, encontré a mi esposa sentada junto a mis padres. Ella tenía los ojos rojos como si hubiera llorado durante horas, lo que me hizo sentir culpa instantánea, incluso sin saber por qué. Mi madre estaba cabizbaja, mi padre con la mirada dura, mis hermanos en silencio absoluto. Era como entrar en una sala donde todos ya habían visto la película, menos tú. Antes de que pudiera preguntar algo, mi esposa tomó la palabra, y ahí entendí que algo mucho mayor estaba por suceder. Habló con una voz temblorosa pero ensayada, como quien memorizó una verdad que nunca existió. Dijo que yo tenía una amante, que gastaba el dinero del hogar en mujeres y motivos oscuros, que ya no sabía cómo vivir conmigo,
Las palabras salían tan rápido que parecían preparadas, como si hubiera esperado exactamente ese momento para lanzarlas. Y ver a mis padres creyendo de inmediato fue un dolor que no le deseo a nadie. Intenté explicar, negar, traer cualquier lógica a la conversación, pero era como hablarle a paredes. Mi voz rebotaba en el vacío, mientras la versión de ella se esparcía por la sala como veneno derramado. Y lo peor, cada intento mío de argumentar parecía reforzar su narrativa perfectamente pintada. Es impresionante cómo el silencio de los otros puede gritar más que cualquier acusación. Mi familia ni siquiera podía mirarme a los ojos. Era como si, de un día para otro, yo me hubiera convertido en un extraño para ellos. Y fue en ese momento que algo dentro de mí se quebró. No por lo que estaban diciendo, sino por darme cuenta de lo vulnerable que uno se vuelve cuando confía demasiado en las personas equivocadas. Mientras yo intentaba juntar mis propias palabras, vi a mi esposa de reojo. Ella desvió la mirada rápido, pero no lo suficiente, porque fue allí, en ese segundo congelado, que lo entendí. Sonrió, una sonrisa discreta, pequeña, casi imperceptible, pero ahí estaba, una sonrisa que no tenía nada que ver con dolor, y todo que ver con victoria. Y es curioso cómo una simple sonrisa puede encender preguntas que nunca imaginaste tener que hacer. Preguntas que, sin darme cuenta, me empujaron directamente hacia lo que vendría después. Regresamos a casa en un silencio tan pesado que parecía llenar todo el coche, como si cada una de mis respiraciones estuviera siendo observada, medida, juzgada. ¿Has hecho alguna vez un trayecto corto que pareció demasiado largo? Fue así. Miraba por la ventana intentando entender cómo mi vida había sido puesta de cabeza en tan pocas horas. Y, mientras yo intentaba recoger los pedazos dentro de mí, ella estaba allí a mi lado, demasiado serena, como alguien que ya había planeado cada paso de aquel desastre. La ausencia de culpa en ella era casi palpable, como un perfume fuerte que permanece incluso cuando intentas ignorarlo. Al entrar en casa, caminó por la sala con una postura que yo nunca le había visto antes. ¿Conoces esa sensación de que una persona está más grande de lo normal? Como si hubiera crecido 5 centímetros de pura arrogancia. Así se movía. No era la mujer con la que me casé. Era alguien que parecía haber ganado un juego del que yo ni siquiera sabía que estaba participando. Y me quedé allí, quieto, observando cada gesto, intentando descifrar cuál versión de ella era la verdadera, si es que alguna lo era. Mientras yo intentaba recomponerme emocionalmente, percibí algo que me incomodó profundamente. Ella no mostraba ni un rastro de tristeza por el caos que acababa de causar. Nada. Ni una mirada de duda. Ni una vacilación. Parecía más aliviada que afectada. Y ese alivio me golpeó como un puñetazo en el estómago. Porque si estaba tan tranquila, significaba que no había arrepentimiento. Significaba que sabía exactamente lo que había hecho. Y peor aún, que quería que fuera así. La indiferencia puede doler más que cualquier palabra cruel. Hubo un momento específico en que ella me miró, y te juro que esa mirada decía todo lo que no tuvo el coraje de poner en palabras. No había pena, no había amor, no había preocupación. Era una satisfacción fría, cortante, de quien ve que una pieza finalmente encaja donde imaginó. Nunca me había sentido tan desechable. No por la acusación en sí, sino porque en esa mirada entendí que yo ya no era un compañero para ella. Era un obstáculo. Y los obstáculos, para personas así, solo tienen dos funciones: ser rodeados o eliminados. Intenté sentarme en el sofá, respirar hondo, buscar alguna lógica para todo aquello, pero parecía que el aire de la casa había desaparecido. Ella, en cambio, circulaba por la sala como si estuviera reorganizando el tablero de un juego, cuyas reglas solo ella conocía, y cuanto más caminaba de un lado a otro, más sentía que algo dentro de mí empezaba a moverse. Una mezcla de incredulidad y un extraño presentimiento, como si estuviera a punto de descubrir una verdad mucho mayor que aquella acusación absurda. Cuando subí al cuarto, intentando al menos cambiarme de ropa y aclarar la cabeza, oí su celular sonar en la sala. Un timbre rápido, corto, de esos que llaman tu atención sin querer. No sé explicar por qué, pero algo en mí dijo que me detuviera justo allí, en medio del pasillo. Tal vez fue el silencio que vino después del sonido. Tal vez el tiempo que tardó en contestar. Tal vez fue mi instinto, cansado de ignorar señales. Pero me quedé quieto, respirando hondo, esperando algo que aún no sabía qué era. Ella atendió, pero no respondió enseguida. Dio un paso alejándose de la sala,
casi como si quisiera esconderse de un posible espectador. Y ese comportamiento tan cauteloso, tan milimétrico, solo aumentó mis sospechas. Escuché su voz apagada, un hola breve, casi susurrado, y entonces todo se volvió aún más extraño, porque el tono de su voz cambió. Se volvió suave, cómodo, íntimo. No era la voz de alguien que atravesaba una crisis matrimonial, era la voz de alguien que estaba en algo completamente distinto. Caminé unos pasos con cuidado, intentando escuchar mejor sin que ella me percibiera, pero justo en ese movimiento el celular vibró de nuevo, y la pantalla iluminó el pasillo por un segundo. Un solo segundo, pero fue suficiente. El nombre que apareció allí hizo que mi corazón se detuviera un instante, porque no era un nombre cualquiera, no era un contacto neutro. Era un nombre que ya había escuchado antes, siempre acompañado de discursos suyos sobre paranoia, celos tontos, imaginación exagerada. Ver ese nombre, en ese momento, en esa situación, me hizo entender que quizás yo estaba viviendo una historia mucho más oscura de lo que imaginaba. Y cuando finalmente vi el nombre en la pantalla, ese nombre que no debería estar allí, comprendí que había algo muy, muy grave. Algo que ella estaba absolutamente segura de que yo nunca descubriría. Algo que, sin saberlo, me conduciría directamente al siguiente golpe. Cuando vi el nombre Pablo iluminando la pantalla del celular de ella, sentí que todo mi cuerpo se congelaba por dentro, como si alguien hubiera presionado un botón que apagaba todo. Pensamiento, respiración, lógica. Pablo, el mismo amigo del trabajo que ella defendía con uñas y dientes cada vez que yo mencionaba cualquier incomodidad. La misma persona sobre la que decía que yo inventaba cosas, por encontrar extraña la cercanía entre ellos. Y allí estaba él, en la hora exacta en que mi vida había sido destruida frente a mi familia. Era demasiada coincidencia para ser coincidencia. Y en el fondo, yo lo sabía. El cuerpo sabe antes de que la mente acepte. Ella percibió mi presencia en el pasillo y tomó el celular demasiado rápido, casi como quien esconde un objeto prohibido. Subió las escaleras sin mirarme y cerró la puerta del cuarto con una prisa que revelaba más de lo que jamás admitiría. Yo me quedé abajo, quieto, mirando los escalones, intentando asimilar lo que aquello significaba, porque ya sabes, cuando alguien no tiene nada que esconder, no actúa así, y, aún así, una parte de mí quería creer que estaba exagerando, que todo eso tenía una explicación razonable, pero otra parte, la parte silenciosa, la que casi nunca se equivoca, ya sabía que no la tenía. Subí un poco, despacio, de puntillas, hasta quedar lo suficientemente cerca para escuchar. La casa estaba tan silenciosa que cada sonido parecía amplificado, como si las paredes hubieran adquirido el hábito de guardar secretos. Y entonces oí su voz, apagada, pero lo bastante clara como para derrumbarme otra vez. Ellos lo creyeron. Todo salió perfecto. Fue como recibir un disparo emocional. Escuché, entendí, y al mismo tiempo, mi cerebro se negaba a aceptar. Ella no solo estaba mintiendo, estaba celebrando el daño, celebrando el caos que había puesto sobre mi nombre, sobre mi familia, sobre mi dignidad. Mi estómago se volteó, literalmente. Sentí como si todo lo que había comido ese día quisiera salir de mí, y por un instante pensé en entrar al cuarto, abrir la puerta, confrontarla, preguntar, gritar, pero no pude. ¿Sabes cuando la realidad es tan pesada que te paraliza? Eso fue lo que pasó. Me quedé inmóvil, como si estuviera viendo mi propia vida por una rendija, incapaz de intervenir. Sus palabras continuaron, ahora más bajas, como si estuviera apoyada en la puerta. Y, cuanto más intentaba alejarme emocionalmente, más cada sílaba penetraba en mi cabeza como un recordatorio cruel de la verdad. Ellos lo creyeron. Esa parte no dejaba de repetirse dentro de mí. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Había calculado cada reacción, cada lágrima, cada frase dicha en la sala de mis padres. Había manipulado a todos con maestría, y escuchar eso salir de su boca, no en tono de culpa, sino de victoria, fue algo que no le deseo a nadie, porque la traición, cuando es accidental, ya duele, pero cuando es diseñada, destruye algo más profundo, la capacidad de confiar en tu propio juicio. Llegué a apoyar la mano en la pared para no caer. Es curioso cómo, en momentos así, el cuerpo reacciona antes de que la conciencia perciba la intensidad del golpe. El mundo parecía más pequeño,
asfixiante, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Y entonces, en medio de ese torbellino emocional, llegó la frase que me congeló por completo. Ahora sí podremos avanzar con lo nuestro. Esas palabras cortaron el resto de mi aire. Ella no solo estaba traicionando, no solo estaba mintiendo, no solo me había acusado injustamente, estaba planeando un futuro, con otro hombre, un futuro construido sobre mi ruina. En ese instante, algo dentro de mí cambió. Es extraño explicar, pero fue como si una lente se hubiese ajustado. El dolor seguía allí, enorme, pero ahora había algo más: claridad. Por primera vez en aquel día, entendí que no estaba frente a un malentendido, ni frente a una crisis de pareja. Estaba frente a un plan que implicaba manipulación, destrucción emocional y una narrativa cuidadosamente construida para aislarme de todos los que importaban para mí. Y esa percepción hizo nacer dentro de mí algo que ella jamás imaginó: vigilancia. Bajé las escaleras despacio, intentando controlar mi respiración, intentando entender cuál sería mi siguiente paso, porque algo había quedado claro: no podía confrontarla en ese momento, no cuando ella creía que había ganado, no cuando aún no sabía que yo sabía. Necesitaba observar, necesitaba pensar, necesitaba entender hasta dónde llegaba aquella mentira, y principalmente, necesitaba tener certeza de qué hacer antes de dar cualquier paso. Aunque por dentro, una parte de mí estuviera implorando por respuestas inmediatas, y es curioso cómo a veces es justamente en el momento en que descubrimos la verdad, cuando entendemos que aún no hemos tocado fondo, porque aquella noche, por peor que hubiera sido, no era el final. Era solo el comienzo de algo mucho más profundo, algo cuyo tamaño yo aún no imaginaba. A la mañana siguiente, desperté diferente. No sé si alguna vez pasaste por algo así, pero existe un tipo de dolor que, después de herir lo suficiente, parece quemar todo lo que estaba confuso dentro de uno y deja solo lo que importa: claridad. Bajé las escaleras con la sensación de estar viviendo una película que no era mía, pero, al mismo tiempo, con una calma extraña, como si algo se estuviera reorganizando por dentro. Ella aún dormía cuando empecé a preparar el desayuno. Café, pan, jugo, todo de manera casi automática. Y es curioso, porque fue allí, en ese gesto simple, donde empecé a notar que mi silencio tenía más poder que cualquier palabra que pudiera decir en ese momento. Ella bajó unos minutos después, con esa postura altiva que había adoptado desde la explosión familiar del día anterior. Caminaba como si fuera dueña del ambiente, y, peor aún, de la situación. No dudó ni un segundo antes de sonreír. Una sonrisa amplia, llena de autosuficiencia, como si estuviera frente a un premio que había conquistado con esfuerzo. Ella realmente creía que me había destruido el día anterior, y, por algún motivo, eso solo reforzó mi decisión de no reaccionar, de no confrontar, de no darle el espectáculo emocional que esperaba, porque entendí que ese era el combustible de su plan: mis reacciones. Cuando puse la taza de café frente a ella, inclinó la cabeza con una especie de sorpresa arrogante, como si pensara: ¿aún intenta agradarme? Pero la verdad es que yo no intentaba agradar a nadie. Estaba observando y aprendiendo. Mi silencio no era rendición, era estrategia. Era mi primer paso para entender el tamaño de la trampa en la que ella me había metido y, principalmente, cómo desarmarla sin que se diera cuenta. Con cada movimiento mío, notaba cuánto subestimaba mi capacidad de pensar antes de actuar. Es curioso pensar que, durante años, ella repetía que yo era demasiado emocional, demasiado explosivo, demasiado sensible. Y tal vez eso era exactamente lo que esperaba ese día: que gritara, llorara, confrontara, perdiera el control, porque así tendría más pruebas, aunque fabricadas, de que yo era el villano de la historia. Solo que ese día, simplemente no sentí ganas de reaccionar abruptamente. El dolor era demasiado grande para manifestarse en forma de explosión. Se había transformado en algo más profundo: enfoque. Y ese enfoque, ella no estaba preparada para enfrentarlo. Mientras tomaba el café, observaba cada uno de mis movimientos, como quien estudia el comportamiento de un animal herido. Solo que esta vez el herido no era impredecible. Yo estaba callado, compuesto, pensando, y me di cuenta de que eso la desconcertó. Esperaba otra cosa, cualquier cosa menos eso. Y, cuando alguien que manipula las emociones de los demás no puede prever la reacción, pierde el control de su propio tablero,
Y fue allí donde vi la primera grieta, pequeña, casi invisible, pero real. Todo cambió cuando ella tomó la taza. En el instante en que sus dedos tocaron la porcelana, dejó escapar un comentario, bajo, casi casual, pero cargado de veneno. No sabes lo fácil que fue. Aquello me atravesó como un insulto directo, pero no me sacó de mi eje. No sé cómo logré mantener el rostro neutro. Tal vez porque una parte de mí ya estaba completamente anestesiada. Tal vez porque, en ese momento, ya había entendido algo fundamental. Quien se jacta demasiado pronto es porque cree que ya ganó. Y quien cree que ya ganó, generalmente deja brechas. Respiré hondo, me aparté para tomar más cubiertos y, mientras lo hacía, observé su reflejo en la puerta del armario. No parecía preocupada, no parecía tensa, parecía celebrando algo interno, una victoria privada. Y eso, por más irónico que fuera, me ayudó, porque se volvió más claro que mi postura silenciosa era lo único capaz de desmontar el guión que había ensayado. Ella esperaba caos, y yo entregaba calma. Ella esperaba confrontación, y yo daba silencio. Ella esperaba culpa, y yo tenía un plan formándose dentro de mí. ¿Sabes? Uno crece escuchando que el silencio es señal de debilidad, que quien calla otorga, que quien no reacciona acepta lo injusto. Pero, por primera vez en mi vida, sentí que el silencio era el arma más afilada que podía usar. No para herir, sino para ver, para entender, para percibir dónde estaban las fallas que ella no imaginaba haber dejado escapar. Y mientras observaba cada detalle de aquella mañana, entendí algo que cambiaría totalmente el rumbo de las cosas. Si ella había sido capaz de hacer todo eso, entonces había mucho más escondido de lo que yo imaginaba. Y en el fondo, sabía que aquella frase, "no sabes lo fácil que fue", no era solo arrogancia, era una pista, una puerta entreabierta hacia algo que yo aún no había visto por completo, pero estaba a punto de descubrir. Pasé todo el día con esa frase resonando en mi cabeza, "no sabes lo fácil que fue". Era como una llave que abría una puerta que yo ni siquiera sabía que existía, y al mismo tiempo como un empujón que me sacó de cualquier rastro de negación. Después del desayuno, ella salió a trabajar como si nada hubiera pasado, dejándome solo con un silencio que parecía más grande que toda la casa. Y por primera vez desde que todo empezó, sentí un deseo casi instintivo de entender, no para acusar, no para justificarme, sino para ver la extensión real de la mentira, como quien finalmente decide encender la luz de un cuarto al que siempre tuvo miedo de entrar. Comencé por las cuentas bancarias. No era exactamente una investigación planeada, era más como seguir un rastro que yo ni siquiera sabía que estaba allí. Abrí extractos, busqué fechas, revisé facturas a las que nunca había prestado atención. Y fue entonces cuando empezaron a aparecer los primeros indicios de que había mucho más en juego. Compras que no recordaba haber hecho, retiros en horarios en los que yo estaba en el trabajo, pequeños gastos que sonaban inocentes, pero que, juntos, formaban un mosaico extraño, como si alguien hubiera reorganizado cuidadosamente la narrativa de mi vida financiera para encajar en una historia que yo nunca viví. Cada nueva inconsistencia parecía tirar de otra, como cuando uno jala un hilo suelto de una camisa y nota que no deja de deshacerse. Empecé a abrir conversaciones antiguas en el celular, a revisitar diálogos que recordaba haber tenido, pero que ahora parecían incompletos. Mensajes borrados en medio de una conversación, capturas que ella misma me había enviado meses atrás, pero que ahora parecían sospechosas, como si hubieran sido sacadas de contexto para servir a un propósito específico. Resultaba perturbador darme cuenta de que la manipulación podía haber ocurrido desde hacía más tiempo del que imaginaba, pero nada me preparó emocionalmente para lo que encontré cuando decidí abrir su laptop. No sé explicar por qué lo hice. Tal vez intuición, tal vez cansancio. Tal vez ese clic silencioso que nace cuando uno percibe que está siendo engañado por alguien que conoce nuestra rutina, nuestros hábitos, y sabe exactamente dónde escondemos nuestra confianza. Pero cuando la computadora encendió y vi esa carpeta llamada documentos, sentí un nudo en el pecho. No era un nombre sospechoso, pero había algo en la forma en que estaba colocada que llamó mi atención. Y solo cuando hice clic, entendí lo que mi intuición intentaba avisarme. Dentro de la carpeta había decenas de capturas de pantalla. Algunas las reconocí de inmediato. Eran conversaciones nuestras. Otras, sin embargo, parecían versiones distorsionadas de esas conversaciones. Cortadas, alteradas, reorganizadas. Lo sabía porque recordaba el contexto real.
Pero allí, en esos archivos, el sentido era completamente diferente. Era como si hubiera creado un expediente paralelo de una vida que no existió, una narrativa inventada, un yo que no era yo. Y darme cuenta de que no solo mintió, sino que fabricó pruebas. Fue como recibir una verdad que te arranca el aire. Me quedé mirando la pantalla durante largos minutos, intentando entender lo que aquello significaba. No era solo una traición emocional, era una construcción, una obra, un proyecto, y cuanto más bajaba por los archivos, más clara se volvía la intención: incriminar, manipular, convencer a cualquier persona, incluido yo, de que esa versión falsa era real. Sentí una mezcla de rabia, incredulidad y un cansancio tan profundo que parecía venir de los huesos. ¿Cómo alguien que convivió tantos años conmigo podía tener tanta frialdad para crear una mentira tan compleja? Fue entonces cuando, a punto de cerrar la laptop, vi un archivo pequeño al final de la carpeta. Un archivo llamado simplemente Plan B. El nombre por sí solo ya me heló la sangre. No era un nombre aleatorio. Era intencional, calculado, cargado de significado. Porque si todo eso era el plan A, no podía imaginar lo que estaría reservado en el plan B. Mi corazón empezó a latir más rápido, no solo por miedo, sino porque entendí que, hasta ese momento, solo había arañado la superficie de la mentira. Me quedé unos segundos con el cursor sobre el archivo, intentando reunir valor para abrirlo. Es curioso cómo, incluso cuando ya estamos en medio de un torbellino emocional, aún existe una parte de nosotros que intenta protegernos de la verdad. Como si pudiéramos evitar el dolor solo porque retrasamos el momento de enfrentarlo. Pero yo sabía que ya no había vuelta atrás. Necesitaba saber. Necesitaba entender qué más había armado. Y sobre todo, necesitaba descubrir hasta dónde llegaba esa conspiración. Y en ese instante, antes siquiera de hacer clic, comprendí algo que cambiaría por completo la forma en que veía todo. Si había un plan B, entonces ella estaba preparada para que el plan A fallara. Y eso significaba que lo que yo había visto hasta entonces era solo el comienzo de algo mucho más grande, mucho más peligroso, algo cuyo tamaño aún no alcanzaba a imaginar. Cuando finalmente reuní valor para abrir el archivo Plan B, sentí como si estuviera a punto de cruzar una puerta de la cual ya no habría regreso. El archivo contenía audios, varios, algunos cortos, otros largos, todos fechados semanas antes. Cuando di play en el primero, escuché la voz de ella, esa voz que un día me consoló, me guió, me tranquilizó, pero ahora distorsionada por la frialdad. Y, justo después, la voz de Pablo. Conversaciones que jamás deberían haber existido. Conversaciones que revelaban mucho más que una traición. Revelaban intención, estrategia, el deseo deliberado de destruir mi imagen sin que yo siquiera pudiera entender el porqué. Era un tipo de crueldad que nunca imaginé que pudiera venir de ella. Hablaban sobre cómo manipular a mi familia, cómo distorsionar fragmentos de nuestras conversaciones, cómo transformar mi silencio en culpa. Se reían. Eso fue lo que más me marcó. Se reían mientras hablaban del impacto que eso tendría en mí. La risa de ambos parecía resonar directo en mi estómago, doliendo de un modo que ninguna palabra escrita podría explicar. Me quedé quieto, mirando la pantalla, sintiendo una mezcla de vergüenza y furia que nunca había sentido antes. Vergüenza por no haberlo notado antes. Furia por haber sido tratado como una pieza descartable en un juego que yo ni siquiera sabía que existía. El segundo audio era aún peor. En él, ella explicaba cómo presentaría las pruebas modificadas a mis padres, cómo usaría mi supuesta ausencia emocional como justificación y cómo sabía exactamente qué decir para lograr que le creyeran. Era un plan tan detallado que parecía sacado de una novela, pero era real. Era mi vida, mi nombre, mi historia, mi familia. Todo manipulado en diálogos ensayados, construidos paso a paso para derribarme emocionalmente. Y en medio de todo eso, entendí que su mentira no había nacido de un impulso, había nacido de un proyecto. Mis ojos empezaron a arder, no sé si de rabia, de cansancio o de tristeza, pero algo dentro de mí cambió en ese instante. Fue como si, por fin, despertara de un sueño largo y pesado. ¿Sabes cuando enciendes la luz después de mucho tiempo en la oscuridad y la claridad duele pero revela todo? Eso fue. La verdad duele, pero también libera.
Y por primera vez desde que todo empezó, sentí que ya no estaba a la deriva. Tenía algo concreto. Tenía pruebas. Tenía un mapa de lo que realmente estaba sucediendo. Seguí escuchando los audios, uno por uno, incluso cuando mi cuerpo suplicaba por descanso. Algunos eran conversaciones estratégicas, otros eran mensajes íntimos entre ellos, revelando que aquello no era solo una jugada emocional, era una relación que creció escondida mientras yo era pintado como el villano. Y darme cuenta de eso dolió, claro, pero también trajo algo inesperado: lucidez. Una lucidez que decía, en silencio, que la única forma de salir de aquella trampa era con inteligencia, no con impulso. Cuando terminé de escuchar todo, me quedé en silencio unos minutos. Sentía el peso del mundo sobre los hombros, pero también noté una nueva fuerza naciendo dentro de mí. Sabía que no podía enfrentar eso solo. Sabía que no podía cometer el error de reaccionar en caliente. Entonces, por primera vez en días, hice algo que me devolvió un poco de control. Llamé a mi abogado, no para llorar, no para pedir consejos emocionales, sino para actuar, para transformar todo ese dolor en un movimiento inteligente y definitivo. Le expliqué todo lo que había ocurrido, desde la escena en la casa de mis padres hasta el descubrimiento de los audios. Le envié los archivos, organicé las fechas, preparé las pruebas como alguien que finalmente entiende que ya no está luchando por orgullo, está luchando por su propia vida. Cuando terminó de escucharlo todo, hubo un silencio al otro lado de la línea que casi me tragó. Pero entonces dijo algo que me dio la primera sensación real de alivio desde el inicio. Esto es suficiente para destruir toda su mentira. Esas palabras fueron como una ancla siendo retirada de mi pecho. Y por primera vez desde que mi vida había sido puesta de cabeza, pude respirar de forma distinta, más ligera, más firme, porque en ese momento entendí que ya no estaba en la posición de víctima. Estaba en la posición de alguien que por fin tenía las piezas correctas para darle vuelta al juego. Y dentro de mí comenzó a formarse una nueva convicción. Una convicción que me guiaría directamente al siguiente paso de esta historia. La verdad había empezado a salir de las sombras, pero aún necesitaba decidir cuándo y cómo permitiría que todos la vieran. Cuando decidí proponer la cena, sabía que estaba dando un paso determinante, casi teatral, pero necesario. No porque quisiera vengarme de manera cruel, sino porque necesitaba testigos. Necesitaba que la verdad fuera revelada ante las mismas personas a quienes ella les había construido la mentira. Había algo simbólico en eso, algo que me daba una extraña sensación de justicia emocional. Entonces le envié el mensaje, sugiriendo una cena con mis padres y los suyos para resolver la situación. Ella respondió demasiado rápido, con un entusiasmo sospechoso. Y en ese instante tuve la certeza, realmente creía que yo iba a pedir perdón. El día de la cena desperté con una mezcla de ansiedad y determinación. Pasé el día preparando todo, la mesa, la comida, el ambiente, y mientras cortaba verduras y sazonaba la carne, me di cuenta de que lo hacía casi en automático, como si mi cuerpo supiera exactamente lo que estaba a punto de suceder. Curioso cómo, a veces, el cuerpo percibe antes que la mente. Cuando sonó el timbre y mis padres llegaron, sentí el peso de esa noche caer sobre mí como una manta pesada. Entraron desconfiados, aún heridos, aún creyendo en la narrativa de ella. Los saludé con el corazón apretado, pero con la certeza de que sería la última vez que me mirarían con duda. Ella llegó unos minutos después, radiante. Esa es la palabra, radiante. Vestida como si fuera a una celebración. Maquillaje impecable, sonrisa hecha, postura altiva. Entró como la protagonista de su propia obra, creyendo que estaba a punto de presenciar mi rendición pública. Se sentó cruzando las piernas lentamente, como siempre hacía cuando quería transmitir superioridad. Su mirada buscó la mía, y yo mantuve la calma, como si estuviera frente a alguien que ya no tenía poder sobre mí. Y eso, noté, la incomodó ligeramente. Cuando todos estaban a la mesa, ella intentó tomar el control de la conversación, como quien quiere conducir la narrativa antes de que algo se salga del guión. Empezó a hablar sobre cómo el matrimonio había pasado por momentos difíciles, sobre cómo yo no sabía expresar mis sentimientos, sobre cómo ella creía importante resolver todo en familia. Sus palabras iban dibujando otro enredo perfecto, hasta que tomé mi celular y lo coloqué sobre la mesa. El movimiento fue simple, pero provocó un silencio inmediato. Ella se congeló por un segundo,
como si hubiera sido sorprendida en mitad de su propia presentación. Respiré hondo y dije solamente, antes de hablar de cualquier cosa, todos necesitan escuchar esto. Y di play al primer audio. La sala quedó congelada. Su voz y la de Pablo llenaron el ambiente como una sombra densa, quitándole el aire a todos. Mi madre llevó la mano a la boca. Mi padre quedó completamente inmóvil, y sus padres se miraron entre sí en shock. Yo observaba cada reacción, no por placer ni por revancha, sino porque aquello era la verdadera cara de lo que yo había vivido. Era la prueba viva de que no estaba loco, de que mis dolores tenían fundamento, y de que la mentira tenía nombre y apellido. Ella intentó levantarse, intentó hablar, intentó inventar alguna explicación, pero levanté la mano y dije, espera, y di play al segundo audio, luego al tercero, luego al cuarto. Cada nueva grabación desmontaba una parte de la imagen que ella había construido ante todos. No hace falta decir que, a partir de cierto punto, simplemente se desmoronó. No físicamente, pero emocionalmente. La estructura que había preparado durante semanas empezó a derrumbarse en cuestión de minutos, ante los ojos de las personas que había manipulado con tanta frialdad. Cuando el último audio terminó, el silencio fue tan profundo que parecía tener peso. Mi madre, con la voz temblorosa, preguntó, ¿esto es verdad? Y fue la primera vez, desde que todo empezó, que vi a mi esposa sin un argumento preparado, sin una frase ensayada, sin postura de superioridad, simplemente no pudo responder. Abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Miró a ambos lados como quien busca una salida, pero no encontró apoyo en nadie. La máscara había caído, y todos estaban viendo el rostro real detrás de ella. Yo no dije nada. Ni siquiera era necesario, porque la verdad había hablado por sí sola, y, en ese instante, comprendí algo que cambiaría completamente el rumbo de lo que vendría después. Cuando la mentira pierde la voz, la verdad finalmente puede respirar. Y yo sabía que la respiración de la verdad, allí, era solo el comienzo. Después de que los audios terminaron, el silencio que tomó la sala fue casi ensordecedor. Era ese tipo de silencio pesado, que parece ocupar espacio físico, como si estuviera sentado a la mesa con nosotros. Mi esposa permanecía inmóvil, con los ojos muy abiertos, intentando descifrar cómo todo había desmoronado tan rápido. La imagen de seguridad y control que siempre exhibía simplemente se había evaporado, y yo me quedé observando, no con placer, sino con esa sensación de quien finalmente ve la verdad emerger después de mucho tiempo enterrada bajo capas de manipulación. Intentó negar. Claro que intentó. Fue la primera reacción casi automática, como si la mentira se hubiera convertido en una extensión de su respiración. Dijo que los audios eran antiguos, que estaban fuera de contexto, que ella y Pablo estaban bromeando, que eso no significaba nada. Pero su voz no coincidía con sus palabras. Había una fragilidad que no podía esconder, y mis padres lo notaron de inmediato. Mi madre, que normalmente siempre buscaba justificarlo todo, esta vez permaneció callada. Y eso decía más que cualquier discurso. Cuando la negación no funcionó, vino la segunda fase, llorar. Se cubrió el rostro con las manos, sollozando, moviendo la cabeza como si estuviera desesperada. Pero había algo extraño en su llanto. No era dolor, no era arrepentimiento, era pánico. Pánico de haber perdido el control, pánico de haber sido descubierta. Pánico de que la narrativa cuidadosamente construida durante semanas se estuviera desintegrando frente a todas las personas que utilizó como piezas en su tablero emocional. Y al darme cuenta de eso, sentí algo que nunca imaginé sentir en esa situación: lástima. La tercera fase comenzó enseguida. Intentar justificar lo injustificable. Dijo que el matrimonio estaba desgastado, que yo no le daba atención, que se sentía sola, que las cosas se habían salido de control. Pero mi madre la interrumpió por primera vez. Eso no explica fabricar pruebas. La frase cayó como un golpe seco. Y fue ahí cuando su máscara realmente empezó a resquebrajarse. Porque, hasta ese momento, ella creía que podía manipular incluso el caos. Pero la manipulación tiene límites. Y acababa de tropezar con ellos. La cuarta fase fue aún más desesperada. Intentar invertir el juego. Dijo que yo estaba interpretando todo mal, que aquello eran cosas normales entre amigos, que nunca tuvo intención de herirme. Pero cada frase contradecía los propios audios. Tropezaba con las palabras, cambiaba de versión de un minuto a otro, miraba a sus padres buscando apoyo que no llegó. Los padres de ella estaban en shock,
incapaces de comprender cómo su propia hija se había involucrado en algo tan calculado. El silencio de ambos era casi doloroso de ver. A esas alturas, mi familia ya no me miraba con desconfianza. La miraban a ella, y esa mirada lo decía todo. Mis hermanos tenían los brazos cruzados, y mi padre respiraba hondo como si estuviera conteniendo su propia indignación. Y fue exactamente en ese momento cuando percibí la magnitud de su caída. No era solo la caída de la máscara, era la caída de la imagen perfecta que había construido durante años, la caída de la confianza que había ganado, la caída de la ilusión que alimentó con lágrimas falsas e historias distorsionadas. Y entonces mi padre rompió el silencio, levantó la cabeza, la miró directamente y dijo, con una calma que cargaba siglos de sabiduría y dolor: «Le hiciste daño al único hombre que te amó de verdad». La frase atravesó la sala como una sentencia definitiva. Ella cerró los ojos por un segundo, como quien siente el impacto de una verdad imposible de refutar. Y yo, en ese instante, sentí algo cambiar dentro de mí. Era como si una página estuviera siendo pasada, no por venganza, no por rabia, sino por comprensión. La comprensión de que nada de lo que yo hiciera o dijera cambiaría quién ella eligió ser. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no había arrogancia, no había control, no había narrativa. Solo había una mujer enfrentándose al reflejo de sus propias decisiones. Y yo sabía que, después de esa noche, nada volvería a ser como antes. Pero también sabía que aún quedaba una última verdad esperando ser dicha. Después de la frase de mi padre, algo dentro de ella simplemente se derrumbó. Fue como observar una estructura entera venirse abajo con un solo soplo de verdad. Se sentó despacio, casi como si sus piernas hubieran perdido la fuerza, y tardó algunos segundos en poder respirar de manera estable. Por primera vez en esa noche, parecía humana, no la persona manipuladora, no la mujer segura de sí misma, no la estratega fría, humana, frágil. Y esa fragilidad no llegó como redención, sino como consecuencia, una consecuencia inevitable de las decisiones que intentó ocultar durante tanto tiempo. El silencio se extendió, no aquel silencio pesado de antes, sino uno denso, cargado de expectativa. Nadie sabía qué diría ella, ni ella misma parecía saberlo. Sus ojos estaban enrojecidos, no por el llanto forzado de minutos antes, sino por algo más profundo, quizás la percepción tardía del desastre que había causado. Respiró hondo, intentó hablar y desistió. Lo intentó de nuevo, y la voz salió fina, casi un susurro. Yo no quería que fuera así. La frase quedó suspendida en el aire, y sentí que algo importante estaba a punto de surgir, algo que, hasta ese momento, ella había luchado para esconder. Finalmente levantó el rostro, y con una sinceridad para la que yo no estaba preparado, confesó: «Lo hice por miedo a perderte». La frase, que en cualquier otro contexto podría sonar romántica, allí parecía un insulto a la lógica misma, pero era el comienzo de una confesión mayor. Continuó explicando que, en algún momento, empezó a sentir que yo ya no dependía de ella como antes, que mi crecimiento personal, algo que yo consideraba saludable, se había convertido en una amenaza para la inseguridad que ella cargaba. Y en su mente distorsionada, destruir mi reputación era una forma de mantener el control sobre algo que creía estar perdiendo. Cada palabra suya era una mezcla de dolor y revelación. Dijo que Pablo apareció como alguien que entendía sus angustias, alguien que reforzaba sus inseguridades al mismo tiempo que alimentaba la idea de que el problema no estaba en sus propias dificultades, sino en mí. Y, paso a paso, se fue dejando llevar por ese guión emocional, hasta creer que yo era el adversario, no el compañero. Escuchar eso fue desconcertante. La traición duele, pero la justificación, descubrir que te convirtieron en villano dentro de la mente de alguien que amabas, duele de un modo distinto, más silencioso y profundo. Luego vino la parte más difícil de oír. Confesó que cuando se dio cuenta de que estaba demasiado involucrada con Pablo, decidió invertir los papeles antes de que yo descubriera algo. Quería proteger lo que tenía con él, antes de que tú sospecharas. Fue extraño. No sentí rabia, no sentí odio. Lo que sentí fue algo inesperado, un vacío. Como si al escuchar la verdad, una parte del peso hubiera sido arrancada de mí, porque la verdad, por cruel que sea, me liberaba de cargar la culpa que ella intentó poner sobre mis hombros. Habló durante largos minutos, entre sollozos y pausas.
Dijo que no imaginaba que la situación llegaría tan lejos, pero que, cuando vio a mi familia creerle, pensó que ya era demasiado tarde para retroceder. Y esa frase específica, quedó martillando en mi mente. No porque yo creyera en sus explicaciones, sino porque allí estaba la prueba de que ella era consciente de cada paso. Nada fue accidente, nada fue impulso, nada fue descuido, fue elección. Y las elecciones tienen consecuencias, especialmente cuando se hacen para herir deliberadamente. Cuando terminó, la sala estaba tan silenciosa como antes, pero el clima era otro. Ya no había choque, ya no había desconfianza. Había un duelo colectivo por lo que la relación se había convertido. Todos respiraban despacio, como quien intenta procesar la densidad de las revelaciones, y yo, sentado allí, sentía una especie de paz extraña, una paz que no venía de la reconciliación, sino de la claridad. Era como si, por fin, el rompecabezas entero hubiera sido armado, y la imagen final, aunque dolorosa, fuera necesaria para que yo pudiera seguir adelante. Ella entonces me miró a los ojos, por primera vez sin postura, sin máscara, sin manipulación. Solo miró y pidió perdón, no de forma teatral, ni esperando aplausos, sino como quien sabe que no hay nada que pueda realmente reparar lo que hizo. Su voz tembló cuando dijo, si pudiera volver atrás, lo haría todo diferente. Y todos en la sala desviaron la mirada hacia mí, esperando mi respuesta. El ambiente entero parecía contener la respiración, como si el futuro de esa historia dependiera exclusivamente de lo que yo dijera a continuación. Y en ese instante, entendí que la mayor revelación de esa noche aún estaba por venir, y vendría de mí. Cuando todos miraron hacia mí, esperando mi respuesta, sentí que un silencio casi físico se instalaba sobre la mesa. Era como si cada mirada cargara una pregunta distinta. ¿Vas a perdonar? ¿Vas a continuar? ¿Vas a vengarte? ¿Vas a derrumbarte? Pero, por dentro, ninguna de esas preguntas realmente me atravesaba. Yo estaba tranquilo, un tipo de tranquilidad que no nace de la venganza ni de la rabia, sino de la aceptación. Esa noche había revelado más que la falsedad de ella. Había revelado la fuerza que yo no sabía que tenía. Respiré hondo. Me levanté despacio y noté que mi cuerpo estaba más liviano que en los últimos días. Ella me observaba con los ojos llenos de lágrimas, esperando que yo dijera algo que abriera espacio para una posibilidad, cualquier posibilidad. Quería un respiro, un hilo de esperanza, una grieta por donde pudiera reconstruir una historia que ella misma destruyó. Pero yo sabía que, si abría esa puerta, estaría negando todo lo que había aprendido durante ese proceso doloroso. Estaría negándome a mí mismo. Entonces hablé de manera simple, sin elevar la voz, sin dramatismo, solo con la certeza de quien finalmente encontró su propia voz. No hay vuelta atrás. La expresión de ella cambió de inmediato, como si esas 4 palabras hubieran cerrado un capítulo entero. No hablé con rabia, no hablé con resentimiento, solo hablé. Y fue ese tono, sereno, firme, honesto, lo que hizo que la decisión tuviera aún más peso. Ella respiró hondo, como intentando absorber el impacto, y bajó la mirada. Por primera vez desde que todo comenzó, entendió que ya no tenía control sobre nada. No había argumento, llanto o confesión que pudiera deshacer lo que había construido. Y de cierto modo, entendí que ese momento era la verdadera consecuencia. Ella no estaba perdiendo mi amor, estaba perdiendo el poder que creía tener sobre mi vida. Mis padres se mantuvieron en silencio. No hubo celebración, no hubo alivio exagerado. Solo un reconocimiento de que esa decisión representaba mucho más que el final de una relación. Representaba un renacimiento. Representaba mi elección de no vivir preso de una culpa que no era mía. Representaba mi rechazo a cargar sobre mis hombros un error que nunca cometí. Y, en ese instante, sentí algo que hacía mucho tiempo no sentía: libertad. Una libertad emocional que no venía de la ausencia de ella, sino de la presencia absoluta de la verdad. Pedí el divorcio allí mismo, de forma simple, directa, limpia. No hubo gritos, no hubo humillación, no hubo necesidad de convertir el momento en un espectáculo. La justicia, esa que no hiere, esa que no destruye, ya había sido hecha, porque la verdad se había encargado de desarmar toda la mentira sin que yo necesitara levantar la voz.
Y eso, comprendí, era mucho más poderoso que cualquier venganza planeada. La verdad, cuando llega, hace su trabajo por sí sola. Después de ese momento, toda la sala pareció volver a respirar. Los hombros se relajaron, las miradas se suavizaron y hasta el aire se volvió menos pesado. Sabía que el camino a partir de allí no sería necesariamente fácil. Habría papeles, conversaciones, burocracias, tal vez incluso recuerdos dolorosos que aparecerían de vez en cuando. Pero por primera vez sentía que caminaba hacia algo nuevo, algo mío, algo verdadero. Me sentía dueño de mi propia vida otra vez. En los días que siguieron, empecé a notar pequeñas señales de que lo peor había pasado. Mi familia volvió a hablarme sin esa mirada de duda. Volví a dormir sin despertar sobresaltado. Comencé a reencontrar partes de mí que ni siquiera sabía que estaban perdidas. No era felicidad plena, pero era paz. Y en el fondo, entendí que la paz vale mucho más que cualquier victoria ruidosa. La paz silenciosa, esa que te permite respirar hondo sin sentir peso en el pecho, esa sí es la verdadera venganza contra cualquier mentira. Y mirando todo ahora, me doy cuenta de que lo más curioso de esta historia es que nunca necesité gritar, ni confrontar, ni devolver el golpe con la misma moneda. Bastó confiar en la verdad, porque la verdad tiene una fuerza que nadie puede apagar. No necesita teatro, no necesita público, no necesita aplausos, solo necesita existir. Y cuando existe, pone todo en su lugar. Todo. Y estaba a punto de descubrir que ese era apenas el comienzo de mi reconstrucción, no de mi pasado, sino de mi futuro.